Buenas Buenas noches, noches, profesor. Buenas noches, profesor. Profesor, buenas noches. Profesor, muy buenas noches. Ya, damos 3 minutitos, ¿ya? Para que puedan agregarse los últimos compañeros que faltan. 3 minutitos, Ya, por profesor. favor. Gracias. Ya. Buenos días a todos. Voy a pasar lista, por favor. Atentos. A ver, un ratito. Ya, ahora sí. Eh, Daniela Arriola, por favor. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias, buenas noches, Daniela. Valeria Barrientos. Buenas noches, profesor presente. Gracias, Valeria. Beatriz Cabral. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias. Alistair Cayusani. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias, buenas noches, Alistair. Daniel Carrasco. Buenas noches, profesor. Presente. Gracias. Karina Dávila. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias, buenas noches, Karina. Janet Durán. Buenas noches, profesor. Presente. Gracias, Janet. Carmen García. Profesor presente, buenas noches. Gracias, Carmen, buenas noches. Anabel Herrera. Anabel Herrera no está. Ya. Richard Guamán. Gracias, Richard. Wilman Guamán. Presente, profesor, buenas noches. Gracias, Wilman. Yendi Huasco. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias, Yendi. Ángelo Julcapoma. ¿No está Ángelo? Profesor, es un compañero que el ciclo pasado tampoco asistió, pero se mantiene en la lista.
Ya, o sea, pero no está hoy No, día. sí, que al parecer seguro no ha ingresado su documento de reserva o algo así. Ah, ok, Por ok. eso. Ya. Marisol Malqui. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias, Marisol. Blanca Marín. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias, Blanca. Buenas noches. Silvia Mego. Buenas noches, profesor presente. Gracias, Silvia. Buenas noches. Carlos Milla. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias, Carlos. Yadira Montenegro. Buenas noches, profesor presente. Gracias. Buenas noches. Johanna Nunayaye. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias, Johanna. Buenas noches. Claudia Focori. Profesor, buenas noches, presente. Gracias, Claudia. Leonardo Rojas. Leonardo, ¿no está? Cristina Cifuentes. Buenas noches, profesor presente. Gracias, Cristina. Buenas noches. Gianmarco Simón. Buenas noches, profesor presente. Gracias, Gianmarco. Tatiana Turpo. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Pedro Urbano. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias, Pedro. Claudia Villarrubia. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias, Claudia. Edgar Villaseca. Buenas noches, profesor presente. Gracias, Edgar. Buenas noches. Ya. En un ratito voy a compartir mi presentación, ¿ya? No me per- Ya, ¿se ve bien la diapositiva? Sí, profesor. Sí. Sí, profesor. Bueno, el día de hoy vamos a, como les comenté ayer, el día de hoy vamos a poder hablar un poco del marco general, ¿ya? El marco, el contexto en el cual el sistema institucional de archivos funciona, ¿ya? ¿Cómo, de qué manera está o se encuentra el contexto en el cual el sistema institucional de archivos de cada entidad pública viene funcionando? Como siempre inicio las sesiones o los cursos que realizo
un poco con algunas normas de participación, ¿ya? En primer lugar, sí, pues asegurar de que nuestro micrófono esté apagado, nuestras cámaras también para que pueda ser fluido. A veces por el tema de las cámaras baja la conectividad, pero en el momento que podamos participar podrían encender sus cámaras si ustedes consideran, o tal vez si yo quisiera, le solicite poder activar su cámara, ¿no? Es opcional. Las consultas las podemos hacer a través del chat, ¿ya? Cualquier consulta podemos ir escribiendo en el chat, o las preguntas que yo haga pueden responder en el chat. Si ustedes requieran el uso de la palabra, pues simplemente levantan la manito, ya el icono de la mano, y les daré el pase. No es necesario que yo finalice la clase para recién hacerme preguntas. Lo pueden hacer en cualquier momento de la clase. Pero eso sí, para llevar un orden, por favor, levantan la manito y yo les doy el pase para que ustedes puedan hablar. O, si ustedes gustan, pueden escribir en el chat y yo lo leo también. No hay ningún problema por ambas vías. Recuerden de que también hay una nota de participación. Así que, como le dije el día de ayer, no es una nota de quién responde bien o quién responde mal. La nota es por la participación. Yo quisiera que nos podamos equivocar lo más que podamos en este curso. ¿Ok? Así que no hay ningún problema en equivocarse o en opinar cosas que tal vez discrepen o sean distintas a la que yo pueda tener. ¿Ya? Bueno, eso creo que sería el tema de un poco las normas que tenemos que mantener durante la sesión. Nuevamente, sí requiero la atención de todos, requiero la participación de todos y requiero de que podamos mantenernos hasta el final de la clase. Ya en cualquier momento yo puedo consultar a cualquiera de ustedes alguna consulta o duda o pregunta que quiera yo hacer del tema que estemos desarrollando. Ya, entonces, lo siguiente, el objetivo del día de hoy, un poco la clase es un poco valorar el rol y la importancia del archivo en la institución, conocer la legislación archivística y su alcance en general, ¿no? Y aplicar los procesos técnicos archivísticos en los niveles de archivo. Ya un poco, de manera general, vamos a ir viendo los procesos técnicos archivísticos, ¿ya? Seguramente algunos ya lo conocen, pero otros compañeros pueda que requieran ir aprendiendo, ¿no? Desde cero, qué procesos archivísticos tenemos de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Archivos. ¿Ya? Para ello quiero empezar con estas preguntas. No sé quién me pueda responder. A ver, vamos a ver, porque esto también es importante, ¿no? Si nosotros vamos a administrar los documentos, primero tenemos que saber qué es un documento, ¿no? ¿Qué es un documento? La siguiente pregunta es, ¿qué es un archivo? ¿Qué idea tenemos nosotros del concepto de un archivo? Ya. ¿Cuántos niveles de archivo existen? Y la tercera pregunta, ¿por qué es importante? No sé si alguien tiene la primera pregunta, ¿qué es un documento? ¿Nadie? A ver, adelante, por favor. Profesor, ¿podría ser independientemente, bueno, del formato que tenga, un registro de alguna evidencia o de una acción? Correcto, muy bien, Blanca. Muy bien, vamos ahí. ¿Alguien más? ¿O en el chat? Johanna.
Johanna primero, luego Karina. Creo que, Johanna, creo que querías participar. Profesor, no, disculpe, lo que pasa es que mi internet está un poco inestable. Me había salido de la reunión y acabo de volver a ingresar. Ah, ok, ya. Cristina, creo que levantaste la mano. O Karina, perdón. ¿Cómo está, profesor? Sí, bueno, para mí un documento es donde podemos, un medio donde podemos plasmar información, almacenar información. Ya, un medio donde podemos plasmar información. Ok, muy bien. ¿Quién más? A ver, una persona más. Sí, alguien me está levantando la mano. ¿Cristina? Sí, profesor. Para agregar también puede ser puede ser a través de cualquier medio de soporte, ¿no? Diferentes soportes, y también que es producido sea por una persona natural o jurídica. Ya, muy bien. Ahí ya estamos agregando el soporte y me indican que puede ser una persona natural o jurídica. Ya, vamos adicionando, ¿no? Muy bien. También nos respondió en el chat. Vamos a leer el chat. Alistair, ¿no? Para mí un documento es un escrito plasmado en papel u otro tipo de soporte con que se prueba o acredita una cosa, como un título, una profesión, un contrato, etc. Muy bien, muy bien. 20 para todos. A ver, Silvia también, ¿no? Es un testimonio o información de algo. Correcto. Así es. ¿Cuál es el punto central? El punto central en común que todos han mencionado es que el documento es un medio a través del cual uno plasma un hecho o una acción, ¿no? No importa el soporte, sino que nos transmite una información, ¿no? Entonces, ese es un documento, ¿no? Un medio a través del cual nos transmite información de un hecho, ¿ya? Nos transmite información de un hecho, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la prehistoria dibujaban, ¿no? En las paredes hacían unos dibujos representando, por ejemplo, la caza de un animal, ¿no? Una persona cazando a un animal. Es un medio, nos está representando una información sobre un hecho, ¿no? Entonces, ¿podríamos decir que ese es un documento? Sí, profesor. Muy bien. ¿Alguien o alguien puede decir que no? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, podemos escribir en el chat, ¿eh? Podemos decir, sí, profesor, no, profesor, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Muy bien, Daniel, perfecto. Sí, efectivamente, sí lo es, ¿ya? Sí lo es, porque el concepto de algo es universal, o sea, no puede ser un concepto solo para una u otra cosa. El concepto es universal, así que un monumento, en una piedra donde haya información, en un papel, en un documento digital, un soporte digital, también se convierte en documento. Es decir, cualquier soporte o medio en el cual se plasme información, podríamos nosotros considerar que es un documento, ¿no? Que es un documento.
Pero usted dirá, profesor, ¿y cómo organizo y clasifico este tipo de, no sé, pues, soportes que no son papeles ni son documentos digitales? Ahí viene un poco el tema, ¿no? Documento, hablamos en todo, en general, ¿no? Todo lo que nos transmite información. Pero el manejo de los archivos, ya, el manejo de los archivos conserva documentos archivísticos, ya, documentos archivísticos. Entonces ahí ya de ese universo del concepto que hemos mencionado de documento, que es general, ya, que es general, ya empezamos a reducir a un universo más pequeño. Ya nuestro mundo archivístico menciona de que nosotros manejamos documentos archivísticos. Entonces, ¿cuál será la diferencia o la particularidad del concepto cuando hablamos de documentos archivísticos? Ustedes ya cómo me explicarían el concepto de un documento archivístico. ¿Qué es un documento archivístico? Ya más específico. Profesor. ¿Sí? Hasta donde yo tengo entendido, un documento archivístico es aquel documento generado por una persona o una entidad en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Correcto, Daniel. Así es. Así es. Entonces, un documento archivístico ya es generado en cumplimiento de sus funciones. Si hablamos de personería jurídica o privado pública, ¿no? En cumplimiento de sus funciones, ¿ya? Pero también podría ser documentos privados, personales, ¿no? Cartas que nosotros podríamos haber realizado, pero ahí hay un tema de poder valorar este tipo de documentos, si lo ha realizado tal vez un personaje público, una autoridad, que a través de la historia va a permitir poder hacer investigaciones históricas, ¿no? Entonces, esos documentos también consideraríamos nosotros como parte del concepto de documentos archivísticos, ¿ya? Pero es correcto lo que dice Daniel, ¿no? Los documentos archivísticos son los medios a través de los cuales se plasma información en cumplimiento de las funciones propias, ya, de las funciones propias de una entidad o de una persona. Ya, entonces nosotros cuando hablemos de archivo, estamos hablando de que es un conjunto de documentos o es un conjunto de documentos archivísticos. Documentos archivísticos. Correcto. Sí, profesor, es un conjunto de documentos archivísticos que son organizados y clasificados, ¿no? De acuerdo a su relevancia o a su información. Muy bien, perfecto. Muy bien, Johanna. Así es, ¿no? Entonces es el conjunto de documentos debidamente clasificados y ordenados, ¿no? En un espacio físico adecuado, ¿no? Ese es un archivo. El archivo no es un almacén donde se guardan los documentos o como vamos a ver en algunas imágenes donde prácticamente se tira la documentación como si fuese un almacén de papelería, ¿no? Entonces, el documento archivístico tiene ciertas características que también lo vamos a ver. Ya tiene ciertas características que son importantes que sepamos cuáles son esas características. ¿Ya? Entonces, creo que el concepto está claro, ¿no? El documento es todo, es el medio a través del cual se plasma una información sobre un hecho, ¿no? Es en general, puede ser cualquier medio, soporte, pero un documento archivístico ya es un concepto un poco más reducido, que es el medio a través del cual se plasma
información en cumplimiento de funciones ya de una persona natural o de una empresa o entidad pública. Y el archivo es el conjunto de esos documentos, pero debidamente clasificado, ordenado, en un espacio y un ambiente adecuado, ¿no? Donde se pueda custodiar esta documentación. ¿Ok? ¿Y cuántos niveles de archivo existen? Profesor. 3. Eran 5. 4. 5, 4, 3. Actualmente creo que son 3. Profesor, son 3. Son 3. Intermedio y el archivo histórico. No. A ver, levantamos recuerden la regla, levantamos la manito. Wilman. Profesor, buenas noches. Tenemos ¿Sí? el archivo de gestión, el periférico central, y eso más los tres, bueno, y el histórico, ¿no? Gestión, periférico, central, histórico. Sí, profesor. Ya, a ver. Cristina. Profesor, bueno, no sé si netamente se refiere a niveles, pero según la última directiva, la de este año son 5. El de gestión, periférico, central, desconcentrado y el histórico. Ok. Muy bien. Daniel creo levantó la mano. Sí, profesor, yo tenía entendido que son 3. Un archivo de gestión, el central y el desconcentrado. Perdón, el periférico. Ya. Ya vamos. 1 dice 3. Wilman dice 4. Cristina dice 5. ¿Quién da más? A ver, por favor, estamos en una competencia. ¿Están de acuerdo con Cristina? Son 5. Es importante también este tema, muy importante, porque nos va a permitir también conocer. Silvia nos dice de gestión. Sí, Richard, te escuchamos. Gestión central histórico, ya, 3. Silvia dice gestión periférico y central. Blanca también dice 3, gestión periférico y central. Carmen nos dice 3, gestión periférico y central. Va ganando los 3 niveles, ¿ya? Alistair, Profesor, Silvia, una Blanca. consulta. Dale. Los archivos que dicen de gestión, ¿esos están dentro de los archivos regionales? ¿Pertenecen dentro de los archivos regionales? Ya, ahorita te doy la respuesta. Gracias por la pregunta, te doy la respuesta. Ya. Vamos a ver. Hasta ahorita hay 3. 3 niveles es el que gana. ¿Ya? Bueno, les doy la respuesta. No sé si lo tengo por acá. Si no, les explico. Ya, creo que no. Ya. Quienes dijeron que son 3 son los que se equivocaron. Se equivocaron. Los que dijeron que son 4 tienen también que corregir, porque tampoco es. Son 5 niveles. Son 5, profesor, disculpe. Correcto, son 5 niveles. ¿Ya? Les agradezco que nos equivoquemos, porque así también nos permite aprender. Son 5, les cuento. Bueno, anteriormente sí, efectivamente eran 2, ¿no? A partir de este año, del mes de abril, con la Directiva de Administración de Archivos, Directiva 001-2023, que se aprobó en este año, se activaron los 5 niveles de archivo. Antes eran 2, solo estaba el archivo central y el archivo de gestión.
el periférico lo habían desaparecido. ¿Ya? O sea, un poco les cuento la historia, ¿no? El 2010, hasta el 2019 existía el archivo de gestión, el periférico y el central, hasta el año 2019. ¿Ya? Sí. En el año 2019 se aprueba la Directiva de Administración de Archivos, en el cual establece de que solo deben de existir dos niveles de archivo: el archivo central y el de gestión. Es decir, el 2019, el 2020, el 2021, 2022, ya hasta abril de este año 2023, que se deroga y se actualiza la nueva Directiva de Administración de Archivos, y en esta nueva directiva establece 5 niveles de archivo. ¿Cuál es la novedad? El archivo histórico. ¿Ya? Es la primera vez que una directiva del Archivo General de la Nación permite a las entidades públicas contar con un nivel de archivo histórico. Y ustedes dirán, ¿por qué, profesor? O sea, ¿qué ha pasado? Bueno, simple. Lo que pasa es que en el año 72, con la ley, el decreto ley 19414, ley de patrimonio documental, ¿no? Ya hace 50 años, ya pasaron 50 años. En ese entonces, el contexto era distinto al día de hoy, obviamente, ¿no? Y en ese entonces, ¿qué decía la norma? Decía de que todas las entidades públicas deben de conservar sus documentos de valor permanente, o sea, documentos que nunca se van a eliminar, hasta 30 años de antigüedad, ¿ya? Hasta 30 años de antigüedad. ¿Y qué pasaba después? Tenían que ser transferidos al Archivo General de la Nación para que continúe su custodia. O sea, no se eliminaba, continuaba su custodia. Bien, ok, perfecto. ¿Cuál es el tema? Que pasaron los años y el Archivo General de la Nación se copó de información. Se llenó el archivo. Ya no permitía su espacio físico acopiar más documentos históricos de las entidades, ¿no? Imagínense recibir documentos con más de 30 años, que es bastante, de más de 350 entidades en Lima Metropolitana, y anualmente que reciba. Es inviable, ¿no? Tal vez hace 50 años no se pensaba eso, pero ya pasaron 50 años, el contexto ha cambiado, ¿no? Y es inviable que pueda recibir toda la documentación de todas las entidades en un espacio físico, ¿no? Necesitaríamos, pues, un promedio de 10 locales o 15 locales para poder recibir toda esa documentación. Entonces, y a solicitud de varias entidades que ya cuentan con documentos históricos y cuentan con ambientes adecuados para su conservación, es que se crea este nuevo nivel de archivo. Pero para considerarse este nuevo nivel de archivo, el histórico en las entidades, tienen que recibir la autorización previa del Archivo General de la Nación. Profesor, ¿pero qué evalúa? Evalúa las condiciones, las características, la temperatura, la humedad del local, las condiciones de custodia. ¿Ya? Entonces, todas esas condiciones, si son las adecuadas, el Archivo General de la Nación va a dar la autorización. Una vez que da la autorización, formarán parte del Registro Nacional de Archivos Históricos que cuentan ya con este nivel de archivo instalado en cada entidad. ¿Ok? Entonces, la novedad es el archivo histórico en las entidades públicas. Pero el archivo de gestión se reactivó, el archivo periférico, el archivo central, los archivos desconcentrados. Ya, y voy a un poco explicar brevemente. El archivo de gestión comprende a los documentos del área o del órgano que produce los documentos. Por ejemplo, Recursos Humanos este año viene generando informes, memorando, planillas,
¿no? Legajos. Entonces, el archivo de gestión va a comprender todos esos documentos que se están generando este año o se han generado el año pasado. La característica es que son documentos activos, o sea, vigentes, que están en el uso del día a día, ¿ya? Por eso le llamamos un archivo activo, ¿ya? Que se va a requerir frecuentemente el uso de estos documentos. O es que tal vez estos documentos se han creado, pero aún no se culminan. Entonces están vigentes, están aún en proceso, están en trámite. ¿Ya? Entonces, estos documentos pasarán una vez que se culmine, en primer lugar, al archivo de la oficina productora, ¿ya? La oficina que ha producido. Entonces, se va a archivar en este archivo de gestión, ya primer nivel de archivo. Me consultaban si este nivel de archivo de gestión puede estar en provincia, algo así, ¿entendí? No sé, no recuerdo. De los archivos regionales, profesor. Ya, de los archivos regionales. El archivo de gestión existe en todas las entidades públicas a nivel nacional. Ya, en todas las entidades públicas. El Archivo General de la Nación, por ejemplo, nosotros tenemos nuestros archivos de gestión. Cada oficina que está en el organigrama, recursos humanos, contabilidad, tesorería, cada oficina tiene su archivo de gestión, ¿ya? Igual en los archivos regionales también de la misma forma. El archivo regional tendrá su oficina de, no sé, pues, de recursos humanos o de secretaría o de trámite o de atención a ciudadanos. Cada uno de ellos va a tener su propio archivo de gestión, ¿ya? Entonces, la respuesta es que todas las entidades cuentan con archivos de gestión. Es el primer nivel de archivo que tiene una entidad, ¿ya? El segundo nivel es el archivo periférico. Los archivos periféricos se crean cuando hay una complejidad de espacio físico. Por ejemplo, recursos humanos, nuevamente para seguir con el ejemplo. Recursos humanos en un año generó 100 archivadores de documentos, de distintas series documentales, 100 archivadores en un año. Su espacio físico le permite solo instalar 50 archivadores, ¿ya? Porque ese es pequeño, su archivo de gestión. Su espacio físico para el archivo de gestión es pequeño. Solo le permite 50 archivadores, ¿ya? Y que lo requieren constantemente, o sea, hay una demanda. El siguiente año generan otros 100 archivadores más, que también lo requieren frecuentemente. Ya tiene 200 archivadores. Sin embargo, el espacio físico de su archivo de gestión le permite conservar solo 50. Le está sobrando 150 archivadores. Entonces, hay una complejidad de espacio físico, ¿no? No lo puede mandar aún al archivo central porque estos documentos, como le repito, puede que estén aún en proceso, en trámite, o puede que son bastante demandados, o sea, lo requieren a la mano, ¿no? Transferirlos al archivo central, ya el archivo central se convierte entre comillas, en el propietario. Y cada documento que se requiera va a demandar de un requerimiento, de un préstamo, de una búsqueda, y puede tomar un tiempo, ¿no? A diferencia que el archivo de gestión, el propietario es la propia oficina que lo generó. Entonces, no requiere de ningún préstamo, ¿no? Lo va a tener a la mano, ¿ya? Sin embargo, si hay esta complejidad de espacio físico y de demanda, esta oficina va a requerir de un segundo ambiente, donde pueda guardar estos 50 archivadores por un tiempo más, ¿ya? A esto le denominamos archivo periférico, ¿ya?
es un segundo archivo de una oficina que se crea por la complejidad de espacio físico o de demanda de la información. ¿Ok? Es el segundo nivel de archivo, el archivo periférico. El tercer nivel de archivo es el archivo central. El archivo central es el órgano principal, ya central, por eso su denominación de central, que va a recibir la documentación de todos los archivos de gestión de la entidad y de todos los archivos periféricos que se hayan creado. No necesariamente debe crearse un archivo periférico en todas las oficinas. Se crea por la complejidad y la necesidad, nada más. Así que puede haber un archivo periférico en la entidad, está bien, o dos o tres, o ninguno tal vez, ¿no? O sea, no es una obligatoriedad tener un archivo periférico, mas sí es una obligatoriedad tener un archivo de gestión. Ya, sea periférico de gestión, pasado un tiempo, cuando el documento está ya inactivo, cuando está inactivo, pasará a ser transferido al archivo central. ¿Ya? Imagínense que la entidad tiene 50 oficinas. Por ende, tiene 50 archivos de gestión. Ya, pasado un tiempo, estos 50 archivos de gestión van a transferir todos sus documentos al archivo central. ¿Ya? Entonces, el archivo central se va a convertir en el administrador de la documentación de toda la institución. ¿Ya? Se va a convertir en el administrador de la documentación, en el propietario, en el custodio. ¿Ya? Va a estar bajo su administración. Entonces, el archivo central, además, es el que establece las políticas, planifica las actividades archivísticas en la entidad, realiza los seguimientos, supervisiones, charlas, propone al comité evaluador de documentos, proyectos, ¿no? Ya vamos a ver por qué proyectos, pero también propuestas de eliminación, ¿no? A través del comité evaluador de documentos y la aplicación de los procesos técnicos archivísticos, no solo en el archivo central, sino a nivel de toda la institución, ¿ya? Entonces es el órgano principal y, bueno, por ende es el enlace con el Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación lo voy a denominar AGN. Cuando realiza coordinaciones, lo realiza con el Archivo Central directamente, ¿ya? El Archivo Central va a responder por los archivos de gestión y por los archivos periféricos. ¿Sí? Va a responder por ellos. Va a ser como el representante. A ver, tenía una pregunta acá. Disculpa, Daniel. A ver, Cristina dice, sí, profesor, en la norma justo menciona que si el AGN menciona que no tiene capacidad, la entidad puede solicitar la autorización. Así es, perfecto, Cristina. Daniel lo dice, profesor, la creación del archivo histórico es una medida provisional del AGN por su falta de espacio, o es que va a ser una medida permanente. Buena pregunta, Daniel. Miren, las normas que se emiten, sea del Sistema Nacional de Archivos o cualquier otra norma, se adecúa al contexto del que vivamos, ¿no? Al contexto. Este es un cambio en la normativa histórica que ha tenido el Sistema Nacional de Archivos, ¿no? Es la primera vez que se crea este nivel de archivo. Entonces, por ende, se verá cómo se desarrolla, cuáles son las ventajas y los beneficios, cuál es el tratamiento, el control que pueden estar tomando las entidades sobre sus documentos históricos y a través de las supervisiones que haga el AGN,
constatar y verificar que se cumplan con las medidas, ¿no? O sea, va a haber una etapa de todas maneras de prueba. Si es que las cosas se van dando bien, se van realizando conforme a las normas de conservación de los documentos históricos, yo creo de que la norma va a continuar unos años más o tal vez se mantiene en el tiempo. No podría yo decir o asegurar que va a ser de manera permanente, ¿no? Ninguna norma que se emita podría asegurarse eso. Va a depender del contexto. El contexto es el que manda, ¿ya? Si mañana más tarde vemos de que hay malos resultados, de que hay un descontrol, de que no se cumplen con las medidas, que se sacan esas conclusiones, pues créanme de que, aparte que puede haber algunas llamadas de atención o recomendaciones severas por parte del Archivo General de la Nación, pueda que esta medida se retrotraiga, ¿no? Y se tome tal vez otra medida al respecto. Ya, bueno, también Daniel lo dice, el archivo histórico como nivel de archivo dentro de una entidad pública. Así es, sí, es un nuevo nivel de archivo. Cristina, pueden ser modificadas o dejarlas sin efecto por otra norma. Perfecto, así es, así es. Entonces, cada norma que se emita puede ser modificada, puede ser mejorada, o sea, no está escrito en piedra y se va a quedar así. Las cosas no vayan bien, se va a mantener, no, sería cosa de revisar y evaluar y proponer mejoras siempre. ¿Ya? Bueno, la tercera es por qué es importante. Bueno, me faltaban los dos niveles de archivo, ¿no? Ya el histórico creo que ya lo comenté, me faltaría el último, el archivo desconcentrado. Ustedes dirán, ¿de qué es desconcentrado, profesor? Lo voy a explicar con un ejemplo práctico, ¿ya? Con un ejemplo práctico. El RENIEC, perdón, SUNAR, ¿ya? Todos creo conocemos la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, ¿no? Donde se hacen los trámites para los títulos de propiedad. ¿Ok? Su sede central está acá en Lima. En Lima tiene una sede central. Sin embargo, en las regiones también se tiene que hacer trámites para sacar títulos, ¿cierto? ¿No? En todas las regiones, obviamente, en todas las provincias. ¿Qué ocurre si solo mantenemos una sede central? Entonces, todos los que quieran sacar un título, por ejemplo, en Cajamarca, Arequipa, Cusco, Huaraz, tendrían que trasladarse acá a Lima a hacer su trámite de titulación. Y eso no sería dable, ¿no? Entonces, ¿qué hace SUNAR? Ante esa necesidad y esa complejidad para ejercer su función misional, ¿no? Porque es una misión por la cual ha sido creado, dar títulos, crea, digamos, o sea, desconcentra su atención en Lima y lo traslada a las regiones. ¿Ya? Lo traslada a las regiones. En las regiones crea, digamos, oficinas desconcentradas. ¿Ya? En Cajamarca pone una oficina desconcentrada, en Arequipa también, en Huaraz, en Cusco, y empieza a poner en varios lugares estratégicos. Estas oficinas desconcentradas tienen autonomía administrativa y financiera. ¿Qué quiere decir ello? De que estas oficinas desconcentradas van a poder tomar decisiones para contratar personal, para controlarlos, para contratar servicios, adquirir bienes y prestar servicios a los ciudadanos dentro de la circunscripción donde han sido instalados, ¿ya? En la región donde se encuentran. ¿Ya? Entonces, siendo así, estamos hablando de que hay una oficina desconcentrada, ¿no? O sea, es como una SUNAR, pero en chiquito, en cada una de las regiones, ¿ya?
Cuando se crean estas oficinas desconcentradas, van a generar documentación, ¿no? Al igual acá que la central, allá también van a generar documentos, porque obviamente va a haber generación de trámites de titulación. Por ende, también requieren contar con un archivo en estas sedes. Estos archivos los llamamos archivos desconcentrados, ¿ya? Van a ser las veces de un archivo central. ¿Por qué, profesor? Porque en estas agencias desconcentradas que quedan en las regiones, también van a tener oficinas, tal vez no tantas como acá en la central, pero tendrán las oficinas principales, ¿no? Finanzas, tesorería, contabilidad, logística, recursos humanos, ¿ya? Si son esas 5 oficinas, entonces estaremos hablando que hay 5 archivos de gestión. Tal vez no haya necesidad de contar ahí con archivos periféricos. Perfecto. Pero sí tiene que tener un archivo desconcentrado. ¿Por qué? Porque estos archivos de gestión, pasado 2 o 3 años, van a congestionarse y tienen que transferir sus documentos a un archivo más grande. En este caso, el archivo desconcentrado. ¿Ya? Entonces, el archivo desconcentrado va a ser las veces de un archivo central dentro de estos órganos desconcentrados. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Si no se entiende, me lo dicen para poder explicarlo otra vez con otro ejemplo. ¿Ya? Entonces, tenemos el de gestión, el periférico, el central, el desconcentrado y el histórico, que ya hemos explicado. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante contar con un archivo en una entidad pública? ¿Por qué será importante? ¿Alguien tiene una idea por qué es importante tener un archivo en una entidad pública? Sí, Wilman. Profesor, bueno, la importancia del archivo es conservar, ¿no?, los documentos transferidos de los archivos de gestión, ¿no? Y ¿cómo se llama? La importancia es lo que todo para el servicio archivístico que se da hacia el usuario. Correcto, correcto. Así es, poder brindar la información. ¿Cuál es el fin del archivo? ¿Cuál es su finalidad del archivo? En 2 palabras, ¿alguien me puede decir cuál es su finalidad de un archivo? De todo archivo, ¿eh? Tener organizada la documentación, profesor. Ya, tener organizada. Su preservación y servicio, profesor. Preservación y servicio. Ok, estamos hablando ahí de custodiar, ¿no? Conservar, preservar y el servicio. Custodia los documentos y brinda un buen servicio archivístico. Muy bien. Efectivamente, ¿no? La importancia de todo archivo, la finalidad de todo archivo es garantizar la custodia, ¿no?, de la memoria institucional, por un lado, ¿no? O sea, custodiar la memoria, porque es identidad, y por otro lado, brindar la información, ¿no? Brindar la información de manera inmediata, eficaz, eficiente, ¿no? Blanca nos dice, para el mejor manejo de los documentos de la institución y el servicio tanto para internos y externos. Así es, ¿no? Por un lado, custodia la memoria, ¿ya? Y por otro lado, brinda el servicio. ¿Para qué brinda el servicio? Para garantizar derechos, ¿no? Todo documento que ha sido creado, como hemos dicho, un documento archivístico, ha sido creado en cumplimiento de una función o actividad. Entonces, todo documento es importante, ¿ya? Para los que han participado de esos documentos, pueden requerirlos posteriormente.
Por ejemplo, si yo he tramitado una partida de nacimiento de mi hijo o de mi hija, tal vez de acá a unos años lo requiera, ¿no? Requiera partida de nacimiento. Entonces, ese documento que ha sido creado hace 5 años, posteriormente el usuario, que en este caso para el ejemplo soy yo, lo voy a necesitar, ¿no? Por eso que el archivo es importante, porque primero custodia esos documentos, pero segundo, no solo los custodia, sino brinda el acceso a la información de manera inmediata, ¿ya? De manera inmediata. Un almacén de documentos desordenados, sin inventario, no se considera un archivo. En primer lugar, porque no se está custodiando realmente o preservando la documentación. Y en segundo lugar, no me va a permitir brindar una información idónea, eficaz, eficiente, ¿no? Porque no vamos a poder conseguir la información en el momento adecuado. ¿Ya? Entonces, son 3 preguntas claves. Puede venir en el examen. Así que creo que todos estamos en la misma línea. ¿Ya? El marco normativo general y su contexto. Como les decía, la importancia de los documentos. Por un lado, preserva la historia, custodia la historia, y por el otro lado, garantiza los derechos. Y esto está plasmado en las normas, no es que lo diga yo o le diga, se lo diga como archivero, sino que está en cumplimiento, en primer lugar, de la Constitución Política del Perú. Artículo 21, habla del patrimonio para mantener la memoria, ¿ya? Todos los documentos en el Estado han sido en cumplimiento de funciones, pero de todos esos documentos, puede haber documentos de valor histórico, ¿no? De valor permanente. Las memorias, los planes estratégicos, las resoluciones, las actas de directorio, de toma de decisiones de la institución. Nos puede hablar, los documentos nos pueden transmitir y llevar a hechos y acciones que se han realizado en el pasado, ¿no? También en el inciso 5, artículo 2, de la Constitución Política del Perú, al cual les invito a revisar, también habla acerca de brindar la información a quien lo requiera, ¿no? Y recibirla, dice, y a recibirla de cualquier entidad. Así que todas las entidades están obligadas a brindar la información que custodian. ¿Sí? Por otro lado, también tenemos el artículo 10 del TUO de la Ley 27806. La Ley 27806 es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tomen nota de esta norma que también es súper importante. Les invito a revisarlas porque está ligada al acceso de la información, al derecho que tienen todos los ciudadanos a acceder a la información pública, ¿ya? Los invito a revisar. Si ya lo han revisado, vuélvanlo a hacer, porque uno aprende cada vez que lee una norma una y otra vez y va quedando algunas cosas que a veces se nos pasan. ¿Qué nos dice el artículo 10? Señala de que la información pública se encuentra en cualquier tipo de documentación financiada por el presupuesto público, interesante, ¿no? Que sirva de base a una decisión de naturaleza administrativa, así como las actas de reuniones oficiales, ¿ya? Que se encuentra en cualquier tipo de documentación. ¿Ok? También nuestra ley 25.323, ley del Sistema Nacional de Archivos, el artículo 3 de su reglamento, nos habla del concepto de documento público, ¿ya? Dice, esa información se contiene en un documento público, que es el otorgado o extendido por instituciones o personas en el ejercicio de una actividad o función pública con el que se afirma,
prueba o justifica algún hecho y que sirven para la defensa de los derechos. ¿Ok? Eso nos habla el artículo 3 del reglamento de la ley, de lo que es un documento público. Y también precisa en su artículo 2 del mismo marco normativo, señala que, y dichos documentos públicos se encuentran en los archivos públicos, pertenecientes a las entidades del Estado, cualquiera fuere su naturaleza, régimen legal y dependencia, sean regionales o locales. Ya, entonces, si está claro la importancia de los documentos, también está claro la importancia de los archivos, ¿no? Porque los archivos es el conjunto de estos documentos archivísticos. Ahora, el Sistema Nacional de Archivos, como le digo, no es una isla. ¿Ya? El Sistema Nacional de Archivos, que fue creada con la Ley 25.323, tiene que estar articulada con las demás políticas públicas. ¿Ya? Con las demás políticas públicas. No puede manejarse solo, tiene que estar articulada, ser conexas con el sistema administrativo de logística, el sistema administrativo de recursos humanos, de planeamiento estratégico, del sistema administrativo de recursos humanos, etcétera, ¿no? Con tecnología de la información, ¿no? O sea, tiene que ver con los demás sistemas administrativos. ¿Ya? ¿Y cuál es el objetivo de la política de modernización de la gestión pública? Nos dice orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas el proceso de modernización hacia una gestión pública para resultados que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país. Que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país. Así que nosotros, como parte del Estado, nos corresponde cumplir con la misión de administrar adecuadamente el patrimonio documental, ya el patrimonio documental, para que podamos brindar la información pública de manera eficiente, eficaz, ya y pueda servir de un cambio a los ciudadanos que lo requieran. ¿Ya? Entonces, ahí estaríamos cumpliendo con esta política, ¿no? Que dice impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país. Entonces, si la importancia de los documentos, hemos dicho que garantiza los derechos y custodia la memoria, la importancia de los archivos será que permite optimizar, ¿no?, los procesos, reducir costos, facilitar el análisis, fundamentar la toma de decisiones, reducir tiempos de atención, ¿no? Y, como repito, custodian los derechos de los ciudadanos y la memoria institucional. Ya son dos ejes cuya importancia tiene que estar siempre en la mente, no solo del personal que labora en los archivos, sino también en la alta dirección. Y cuando trabajemos o hablemos de servidores públicos, ya nosotros, si trabajamos y se nos da la oportunidad de trabajar en el Estado, vamos a ser servidores públicos. ¿Y qué hace un servidor público? Genera valor público, es decir, un cambio, un impacto. Ya, el fin del archivo no es la organización del archivo. La organización de los documentos de archivo es un medio, es un objetivo, ¿ya? Es una meta poder tener organizado el archivo. Pero el fin, la finalidad del archivo es brindar la información, ¿ya? Eso va a permitir al ciudadano, no sé, pues, por un lado, adquirir derechos, ejercer algunos derechos, y nosotros, como servidores públicos, estamos generándole ese valor público, ¿ya? Ese valor público.
El problema central. ¿Cuál es el problema central? Vamos a ir de adelante para atrás, porque hay una estrategia, no es estrategia, una metodología, ¿ya? También les invito a que lo puedan revisar. Se denomina los 5 porqués. Cuando nosotros analicemos problemas, tenemos que analizar los problemas preguntándonos 5 veces por qué, ¿ya? Es una metodología para encontrar la raíz del problema y a partir de ello buscar soluciones. En este caso, por ejemplo, empieza a haber reclamos en los ciudadanos, ¿no? De demora, no sé si alguno habrá ido a algún hospital, ¿no? Y quiere, tal vez, ha ido a salud y quiere copia de un examen médico, ¿no? Pero pasan 2 días, 3 días, 5 días, regreso, vuelvo a regresar y nos responden de que siguen buscando, que no se encuentra, que la persona pues no puede ubicar mi documentación. Entonces, ¿qué me corresponde a mí? Presentar reclamos. ¿Y por qué presento reclamos? Primer, ¿por qué? Porque hay demoras en la atención. O sea, me están demorando. Yo estoy regresando 2, 3, 4 veces y no me atienden, no terminan de atenderme. Hay una demora. ¿Y por qué hay demora en la atención? Porque hay pérdida de documentos. No lo ubican, ¿no? Ya han hecho el esfuerzo y no logran ubicar los documentos. ¿Y por qué hay pérdida de documentos? ¿Por qué se ha generado esto? Porque ya hay falta de espacio físico. Ya al haber falta de espacio físico, empieza a, pues los documentos no se sabe dónde ponerlos. Entonces, si ya no entra en ese ambiente, empiezan a ponerlo en otros ambientes inadecuados, donde nadie sabe dónde finalmente termina, ¿no? Falta de espacio físico. ¿Y por qué hay falta de espacio físico? Porque se está acumulando la documentación de manera indiscriminada, ¿ya? Solo se guarda y se guarda y se guarda en cualquier espacio físico que haya, ahí lo metemos, ¿no? Las estanterías se llenaron. Bueno, el suelo es el siguiente paso. Metemos al suelo. Se llenó el suelo. Bueno, los baños están vacíos. Ya, metemos en los baños. Lamentablemente, en la práctica, en algunos casos se ve así. Ya, entonces, ¿y por qué hay acumulación? Porque hay desorganización de los documentos. El archivo no está debidamente organizado, no hay un adecuado control, no hay una depuración periódica de los documentos innecesarios, se guarda todo, ¿no? Y es imposible guardar todo siempre. En algún momento se va a llenar, entonces hay una desorganización. Entonces todo nace de aquí. Miren, si vemos el efecto final y la causa raíz, nos damos cuenta que el problema central es la desorganización de los documentos. ¿Ya? Es la desorganización de documentos. Es una metodología de los 5 porqués. ¿Qué otros problemas nos genera ello? Nos genera incendios. Les comento de que lamentablemente ha habido varios incendios en los últimos tiempos. En el año 2022, 2021, como se ve en la lámina, 2009, ha habido lamentables incendios, ¿no? Uno de ellos, y el más sonado, ha sido el 2009, en el caso de Ranza Archivos. Ranza Archivos es una empresa que custodiaba, ya no existe ahora, custodiaba documentos y era uno de los las principales empresas en almacenamiento de archivos, ¿ya? Y en ese entonces custodiaba los documentos, las planillas de la ONP, nada más y nada menos. ¿Pero qué pasó? Se incendió el almacén. Ya se incendió. Y se incendiaron 500 metros cuadrados del hangar y documentación de archivos y planillas de aportantes.
500 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces se perdieron las planillas de los aportantes, ¿no? Y al día de hoy, ya han pasado casi 15 años, han buscado reconstruir esos documentos y recién van en el 10%. En el 10%. El otro 90% no pueden reconstruirlo. Y es que los documentos, entre otras características, son únicos, ¿ya? Por eso yo siempre digo, 1000 veces prefiero, si que lamentablemente ocurre un incendio, 1000 veces prefiero que se queme un escritorio, una silla, una computadora, por último, que los documentos. Porque el escritorio, la silla, la computadora, al día siguiente los puedo comprar, ¿no? Es más, puedo comprar de mejor calidad incluso. Pero un documento no, porque el documento es único. Y si es único, ya no va a haber forma de poder recuperarlo. Ya, miren la importancia de poder administrar adecuadamente nuestros archivos y la responsabilidad también, obviamente, porque aquí hay responsabilidad. Recuerden que una persona, un funcionario, un servidor público puede ser responsable por acción, o sea, cometer un acto, o por omisión, por no establecer medidas preventivas, medidas de contingencia frente a situaciones como este, ¿no? Que son riesgos inminentes en los archivos, el incendio, la inundación. No sé por qué no se puede mostrar. A ver, un ratito, por favor. No me permite mostrar las imágenes. A ver, ¿qué hago?
Ya, creo que ya se ve la imagen, ¿no? Sí, profesor. Ya, gracias. Ya, bueno, esta era la importancia de los archivos. Ya les comenté. El generar valor público, el problema central, los principales problemas, ya cada uno con su imagen. Y miren, ¿no? Este es un claro ejemplo de lo que hablábamos, un depósito. Dentro de esas cajas, así no me crean, hay documentos archivísticos, lamentablemente. Ya, bueno, es lamentable porque acá hay documentos, historias clínicas, ya es de la entidad de salud. ¿No? Entonces, esto no es un archivo central, ya no podremos considerar, a pesar de que hay documentos archivísticos que podemos visualizar, no podríamos considerar que es un archivo central. Ya es un depósito de documentos, podríamos llamarlo así, pero nunca un archivo central. ¿Sí? Como le decía, cuando hay acumulación de documentos, ya no se puede mantener en un área específica porque se llenó. La mala práctica hace de que busquemos cualquier espacio, cualquier azotea, cualquier patio para poder seguir llenando de documentos. ¿Ya? ¿Cómo podríamos nosotros pensar de que en esta segunda lámina superior del centro encontrar un documento, ¿no? ¿De qué manera? Tendríamos que, entre comillas, bucear dentro de los papeles para poder ubicar alguna documentación. O acá, lamentablemente, miren este baño, que hasta da vergüenza poder mostrarla, pero es una realidad aún en algunas instituciones, ¿no? Que se mezcla a veces con materiales de logística, papeles, lamentablemente porque son materiales inflamables y los papeles son altamente inflamables, así que ahí puede haber un problema de un riesgo alto de incendio. O este señor subiendo su escalerita para ingresar a un archivo provisional que lo han puesto en una azotea, ¿no? Y es lamentable porque no se puede manejar una documentación de esta manera, ¿ya? O este lugar donde está empolvado, ¿no? Este espacio lamentable donde se ve cajas que de alguna forma han querido cubrirlo con plástico, pero ya se desordenó y el desorden genera más desorden, ¿ok? Podemos seguir mostrando más imágenes sobre la documentación. Son documentos reales, lamentables, en el cual nosotros tenemos que evitar que ocurran. Esto es en los archivos de gestión, por ejemplo, ¿no? Si el archivo central está colapsado, ya no entran más documentos, entonces, por ende, ya sin ver, yo me podría imaginar de que los archivos de gestión también están colapsando, porque es un cuello de botella, ¿no? ¿Dónde van a transferir los archivos de gestión? Al único lugar es el archivo central. Pero si el archivo central se llena, colapsa, ¿qué hacen los archivos de gestión? Empieza a tener el mismo problema, ¿no? De colapsar y de llenarse. Y se mezcla, ¿no? Y empieza a haber pérdida, y lo que hemos visto, ¿no? Desorden, acumulación, pérdida, y es un círculo vicioso. Bueno, esa es un poco las situaciones críticas a las cuales no debe llegar un archivo central, ¿ya? Pero que lamentablemente ocurre. Así que nuestra misión, nuestra tarea como profesionales en la archivística es evitar toda esa serie de fotografías lamentables. Y si lo encontramos y nos contratan para poder revertirlo, saber las técnicas, cómo realizar y lograr un cambio importante en esos documentos, ¿ya? Entonces, para ello tenemos que conocer un poco
¿Cómo se maneja? ¿Cuál es la estructura de la cual, cómo funciona los niveles de archivo frente a el Archivo General de la Nación? ¿Ya? Bueno, en principio, mencionarles que el Archivo General de la Nación es el ente rector del Sistema Nacional de Archivos. Y es el único, por cierto. ¿Ya? Es el único. Les comento, había un poco un problema con el Poder Judicial que estaba creando su Sistema Nacional del Poder Judicial. Sistema Nacional de Archivos del Poder Judicial. Ya, eso es imposible. No, que somos el poder del Estado, uno de los principales poderes del Estado, y tenemos autonomía para poder decidir sobre nuestras acciones y funciones. Sí, pues, pero el Sistema Nacional de Archivos reposa sobre una ley, la Ley 25323, en el cual establece quién es la entidad rectora de este sistema. Así que no puede haber dos en el Estado. No pueden haber. Pero lamentablemente incluso se había ya publicado en El Peruano y todo un tema el año pasado que pudimos felizmente resolverlo, conversar con ellos y hacerles entender de que el único ente rector de este sistema es el Archivo General de la Nación. Ya finalmente hubo un buen consenso y ahora trabajamos de la mano con el Poder Judicial para elaborar su programa de control de documentos archivísticos que va a servir para todas las Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional. ¿Cómo está estructurado este Sistema Nacional de Archivos? ¿Cuál es su organización? En principio, el ente rector principal es el Archivo General de la Nación. Su función es establecer políticas y normas, ¿no? Así como supervisar y monitorear el cumplimiento de ellas en todas las entidades y poderes del Estado. Ya sea archivos, existen archivos regionales, los archivos públicos, que están en todos los gobiernos y niveles y poderes del Estado, los archivos privados, en este caso las notarías, los archivos eclesiásticos, religiosos, las universidades públicas, asociaciones públicas, privadas, ¿no? Todas estas también forman parte del Sistema Nacional de Archivos, por ende, están en obligatoriedad de cumplimiento de las normas que emite el AGN, ¿ya? También archivos particulares, las familias y personajes, pero en este caso, digamos, aquí hay una selectividad ya por parte de los historiadores, ¿no? Tienen que ser personajes públicos, conocidos, o familias, por ejemplo, la familia presidencial, para un poco que nos hable de la historia de las autoridades, de los personajes públicos que han hecho acciones para el Estado. Ya, un poco eso se plasma en el Sistema Nacional de Archivos. ¿Ya? ¿Cómo funciona ello? En las regiones, bueno, el Archivo General de la Nación, su ámbito, pongan mucha atención, su ámbito es en Lima Metropolitana. ¿Ya? Su ámbito es en Lima Metropolitana. Profesor, pero ¿y en las regiones sus normas o las políticas no alcanzan? Sí. El Archivo General de la Nación, recuerden que las políticas y normas y procedimientos que establezca deben aplicarse, como les digo, a nivel nacional, por todas las entidades públicas, ya a nivel nacional. Pero dentro del proceso de descentralización, ya se les ha otorgado competencias a los archivos regionales del país para que nos ayuden a ejercer el cumplimiento y la supervisión de las normas y procedimientos archivísticos. ¿Ya? Entonces, los archivos regionales también cumplen sus funciones de supervisión, de cumplimiento primero de las normas y segundo de supervisión
en las entidades dentro de su circunscripción. Veíamos, por ejemplo, que tenemos una compañera en Cusco. Entonces, en Cusco habrá un archivo regional. Y ese archivo regional tiene competencia para supervisar a los archivos de las entidades que existan en la región Cusco, ¿ya? En Tacna también, de la misma forma. En Tacna también hay un archivo regional y el archivo regional también supervisa el cumplimiento de las normas en las entidades que estén dentro de la circunscripción. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, pero los archivos regionales dependen técnica y normativamente del Archivo General de la Nación. Es decir, cuando se rinda cuentas, el AGN irá a los archivos regionales y le dirá, oye, ¿cómo están cumpliendo las entidades de tu jurisdicción? Entonces, los archivos regionales darán cuenta de ello. ¿Ya? Aquí ven CTA. Ahí les comento también. El Archivo General de la Nación cuenta con un órgano colegiado denominado Comisión Técnica de Archivos. Ya es un órgano colegiado. Luego les voy a explicar quiénes lo conforman, cuál es su función. Solo quédense ahorita con esa interrogante. Ya. La denominación es Comisión Técnica de Archivos. Y los archivos regionales también tienen su órgano colegiado, cada uno, denominado Comisión Técnica Regional de Archivos, CTRA, ¿ya? Comisión Técnica Regional de Archivos y la Comisión Técnica de Archivos. ¿Ok? ¿Cuáles son las problemáticas principales? Ya un poco estamos hablando del contexto, ¿no? Las problemáticas principales a quien ustedes, bueno, las cuales ustedes se van a enfrentar, ¿no? Posiblemente, cuando las personas que no están laborando aún van a encontrar de manera común problemas como inadecuada e insuficiente infraestructura de locales, carencia de equipos, insuficiente aplicación de los instrumentos de gestión archivística. No hay manuales, no hay planes, no hay instrumentos descriptivos, no hay formatos de préstamo, no hay procedimientos, etc. ¿No? También van a encontrar posiblemente el inadecuado cumplimiento de los procesos y procedimientos archivísticos, sea que por desconocimiento o sea porque no hay una experiencia o no hay un líder, un archivero que pueda guiarles sobre este cumplimiento. Débil articulación del AGN con los archivos regionales y estos con las entidades de su ámbito jurisdiccional. Ya aquí también hay una ruptura, cada archivo maneja a su criterio y no hay una comunicación entre estos entes rectores. Otro problema también la insuficiente y carencia de personal especializado. ¿Ok? Profesional y técnico, o sea, no hay personal suficiente para ejercer las funciones. Y finalmente, insuficiente presupuesto para implementar y ejecutar las actividades archivísticas. El tema de recursos es un problema principal. Ya, este es un mapa de calor, ¿no? Como verán, las entidades cómo se encuentran de acuerdo al censo del año 2014. Ya el próximo año se está viendo hacer un nuevo censo para conocer un poco el estado en que se encuentran, pero miren, el estado óptimo solo en Tarapoto, el estado bueno en Cusco, Moquegua, regular ya está en Juliaca, Arequipa, Junín, ¿no? Pero crítico están en las demás, en color rojo. Tumbes, Piura, Amazonas, Loreto, Moyobamba, Huánuco, Pasco, ¿no? Pero a la fecha hay importantes esfuerzos, ¿no? Eso es lo importante. A la fecha se está mejorando las condiciones y las situaciones de estas regiones. Bueno, yo creo que hasta ahí podemos llegar el día de hoy, ¿no? Ya son 9:56, me parece que tiene otro curso más. Entonces,
Si tuviesen algunas consultas, pueden escribirme al correo, ¿ya? Pero vamos a continuar la siguiente clase con este contexto general sobre las normas del Sistema Nacional de Archivos y las situaciones a las cuales podemos enfrentarnos, ¿sí? Sí, profesor. Entonces, con esto daríamos por concluida nuestra clase del día de hoy. Gracias, profesor. Profesor, muchas Muchas gracias. gracias, profesor. Gracias, gracias. Profesor, buenas noches, hasta la próxima clase. Muchas gracias, gracias también. Profesor, disculpe. Sí. ¿Está bien si lo podría subir hasta al aula el material? Sí, ayer quería subirlo, pero creo que se los voy a pasar a sus correos, ¿ya? Y voy a pedir apoyo al área académica para que me ayude a subirlo, ¿sí? Ok, profesor. Por favor. Ok, gracias, profesor. Gracias a ustedes también.